si es una canción mejor, actúa de una manera positiva en nuestro sistema nervioso. Todos sabemos que nuestro sistema nervioso se compone de uno que moviliza, trabaja, el simpático, que actúa, y el parasimpático, que es el que lo regula. El parasimpático también se auxilia con otro nervio, el más largo y que actúa más de los nervios craneanos. O sea que dentro del cráneo hay 12 pares de nervios. El 10º par es el neumogástrico, también conocido por nervio vago. Ese nervio vago se estimula, y debemos estimularlo, de varias formas. Caramba, la digresión se está haciendo larga. Pero la voy a hacer igual, porque si no, no ocupamos el tiempo. Decía, se puede estimular el nervio vago, y deberíamos hacerlo, cuando estamos mal o nerviosos o que algo nos ocurre. Agua fría en las manos, en la cara, en la nuca, eso nos hace volver al centro, ¿cierto? Hacer gárgaras produce una vibración. El escuchar o leer o recitar salmos, eso actúa sobre el nervio neumogástrico, el nervio vago, llamado así comúnmente porque vaga por todo el organismo, desde acá arriba hasta todos los órganos internos, que actúa coadyuvando al nervio, al sistema parasimpático. Bueno, pero la cuestión es que hoy quería hablar un poquito acerca de lo que nos dice el libro de los espíritus, y cuando tenemos alguna duda, algún problema, todo lo que queremos averiguar, absolutamente todo, no lo buscamos en un dirigente, no lo buscamos en un compañero, lo buscamos en el libro de los espíritus. Tiene de todo lo que busquemos, tiene de todo, hay que saberlo. Y cuando decimos, bueno, pero tal cosa no corresponde a la doctrina, pero hay una preguntita en el libro de los espíritus, la 628, que se dice, le preguntan al espíritu, o Allan Kardec le pregunta, ¿por qué estas verdades no han sido dichas anteriormente? Y el espíritu, o los espíritus le responden, sí, fueron dichas. Lo que ocurre que estaban escondidas, estaban, por decirlo de alguna manera, camufladas entre un montón de cosas secundarias o de mitos o de leyendas, y no han sabido encontrarlo. Pero ustedes, o sea, nosotros espiritistas, haríamos muy bien en estudiar todo aquello y buscar. Hace algunos años, basándome en esto,
de una charlita acerca de cómo era el ser humano, cómo nos podíamos mantener, cómo podíamos mantener ese ritmo biológico. Y hablamos sobre la leyenda de Teseo. Bueno, vamos a dejar la leyenda de Teseo, si no voy a agarrar por otro carril hoy. Que precisamente termina cuando Teseo vuelve de vencer al Minotauro, etc. Y esa barca que salió remando al compás, porque Teseo se había guardado el rol de timonel y llevaba el ritmo, la armonía, los remos cayendo todos juntitos, yendo hacia una finalidad, vencer al Minotauro para no pagar más el tributo de 7 doncellas y 7 mancebos. Tenían que pagarle al Minotauro, que se los comía. Este muchacho Teseo, hijo del rey Egeo, llega, queda el barco que había ido reponiendo sus maderas mientras viajaba, ¿cierto? Y los halagos, los honores que le hacían, lo hicieron olvidar de todo. El bote quedó en la orilla y se destruyó. Así es el hombre, así es el ser humano. Cuando decimos hombre, generalizamos hombre y mujer, ¿no? Así es el ser humano. Cuando no le prestamos más atención al cuerpo, nos deterioramos. Bueno, la charla de hoy va un poquito por ahí. Capítulo 5, Ley de Conservación, Libro de los Espíritus. Y lo traje textualmente a alguna partecita, porque si no me olvido. Porque hay una partecita acá que se llama hipocampo, que es el de la memoria, y se achica cuando no lo activamos. Y se agranda otra glandulita que está pegada, que son las amígdalas cerebrales, que son las encargadas de darnos la alarma ante un peligro, y que a veces la dejamos y se dispara sola esa alarma sin que haya razón de ser, sin que haya peligro, y se va agrandando. Entonces, volvamos a la cuestión. La pregunta 702 dice: ¿el instinto de conservación es una ley natural? Y le responden sí. Sin duda, ha sido dada a todos los seres vivientes, cualesquiera sea su grado de inteligencia. En los unos es puramente maquinal y en los otros racional. Al dar Dios, esta es la pregunta 704, al dar Dios al hombre la necesidad de vivir, ¿le ha proporcionado los medios? Sí. Si no los encuentra es porque no los comprende. Entonces, como yo leí esto, digo, caramba, ¿cómo vamos a mantenernos libre de sufrimiento? Porque la cuestión es esa, no sufrir. Es absurdo sufrir. Que podamos aceptar
una emoción cualquiera, de angustia, de dolor, de comprensión, porque algo ha ocurrido a otro, no significa que vayamos arrastrando esa preocupación o esa... porque eso es sufrimiento. Sufrir viene del latín surfero, arrastrar. Y arrastramos cosas del pasado. Entonces, todo eso causa sufrimiento y sufrimiento causa enfermedad. Yo quería hablar precisamente, entre otras cosas, sobre el Alzheimer. El mal de Alzheimer, entre otras cosas, porque es interesantísimo. Vemos cómo el ser humano en general se va deteriorando y gente muy querida nuestra, que han ocupado cargos en universidades, cargos muy, muy altos, han llegado a deteriorarse y han sufrido, están sufriendo eso. ¿Cómo hacer entonces? Porque la medicina no le encuentra remedio, no encuentra una cura para el Alzheimer. No lo encuentra en los genes, no como por ejemplo el síndrome de Down, que sí es una réplica del gen 21 y precisamente los enfermitos de Down o quienes sufren esa patología, ese síndrome, algunos médicos, muchos médicos dicen síndrome. Síndrome tiene acento en la I, por eso digo síndrome. Pero bueno, si ellos quieren decir síndrome, está bien. Digo, quienes sufren de este síndrome de Down son los que más tempranamente sufren de Alzheimer o pueden sufrir de Alzheimer. Algunos no, pero en general. Nuestro cerebro es una máquina extraordinaria. Y bueno, esto que voy a hacer, que hacemos todos los latinos, especialmente italianos, italianos del sur más, españoles, todos, somos de gesticular. Por eso tenemos manos más grandes. El alemán puede estar así, dar una conferencia sin moverse. Y esta gesticulación, todo lo que hacemos, todos los gestos que hacemos con la cara, con los ojos, ¿no?, con las piernas, ¿no?, ocupa un lugar en el cerebro. Los lugares más amplios en el cerebro, los sectores del cerebro más grandes, ¿qué órganos los ocupan? Las manos. No vine con el auto porque no debo manejar, no he renovado la licencia, así que no quiero arriesgarme, porque tengo un aparatejo
que se llama episcopio o epidiascopio también, donde puedo proyectar figuras, una vez lo traje, Sí. en la pared y agrandar. Pero como somos poquitos, les voy a mostrar de una revista de medicina, ¿no? Más o menos, no sé si lo alcanzan a ver todos, este sería el cerebro visto, ¿eh?, del lado izquierdo. Si no lo pasás. No, Sí. yo no veo. Ah, ¿lo ¿eh? ves? Sí, Las distintas circunvoluciones. El área de Broca, por ejemplo, el área de Broca, esta, Arriba. se ocupa Del alma. del habla, lo que estoy haciendo. Y toda esta parte, esta parte así, la ocupa una partecita acá, las piernas y el cuerpo. Y todo esto, las manos. Y acá el rostro. Bastante. El cuerpo manifiesta lo que la mente aún no sabe. Y para eso les voy a comentar acerca de lo que dijo, lo que estudió un gran neurocientífico, uno de los mejores neurocientíficos del mundo, el doctor Antonio. Vieron que el hipocampo y la ínsula está. Ahí sí, tengo que sacar el papel. Tenés gambos, pero bueno. El doctor Antonio Damasio, en la Universidad de Iowa, Salió divino. ¿cómo lo pronunciáis? Re bien. Que dijo el santiagueño, se ve que sabéis inglés. Bueno, en esa universidad hicieron un estudio a ver cuántas veces acertaban entre dos mazos de cartas que iban dando dinero y quitando. Esto era para gente de negocios, ¿no? Para saber cómo actuar, en qué circunstancias, si arriesgarse a un negocio o no arriesgarse. Y comenzaban a sacar cartas de un lado, miraban, daban un poquito, sacaban otra, pero ahí le sacaban, perdían. Y la otra daba mucho, pero por ahí le sacaba un poco, o por ahí mucho. Entonces necesitaban, para saber qué mazo elegir, el que daba menos pérdida, sacar 80 cartas. Cuando al candidato que elegía las cartas lo conectaron con, ahora se me fue el nombre del aparato, pero un aparato sensitivo que medía cuando estaba tenso o cuando estaba relajado. Él iba a un mazo relajado, Mi amigo. ganaba. Cuando iba medio tenso, no agarraba de ese.
y así. Hasta que se dieron cuenta que el cuerpo percibía, léase el subconsciente, el subconsciente de uno percibía cuando le iba a ir bien y cuando no le iba a ir bien. Así, para darle un poco más de importancia, si se me ocurriera preguntar, ¿cuántos sentidos físicos tenemos? ¿Qué me dirían? A ver qué está pensando. ¿Cuántos sentidos físicos? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Sí. Tenemos 7. Esos son los sentidos esteroceptivos. Pero tenemos un sentido introperceptivo y otro propioceptivo. El interoceptivo es el sentido que capta que nuestro corazón está latiendo, que tenemos hambre, que tomamos mucho mate, se llenó la vejiga, tenemos que ir a liberarnos, ¿no? Que algo está ocurriendo dentro del organismo, que algo sentimos. Ese es el sentido interoceptivo que tenemos que actualizar, afinar. Y otro, el propioceptivo, que es el que nos dice qué posición está ocupando el cuerpo en este momento. El sentido propioceptivo me está diciendo que yo estoy de pie, que en este momento estoy haciendo un mudra, uno con cada mano. No pensaba hacerlo ahora. Mudra viene de un vocablo sánscrito que significa sello, o bueno, quienes han practicado yoga conocen el asunto, ¿cierto? Por ejemplo, el mudra de Shiva, mudra de mucha fuerza, da energía. Un mudra que hasta los católicos hacen sin saber que es un mudra o mudra, que es el de la devoción y el de ofrecer. Podríamos decir, hay otro que habrán visto a los sacerdotes hacerlo. ¿Por qué? Porque este proyecta energía. Pero vamos a lo nuestro, porque queríamos hablar sobre Alzheimer. Sí. Pero no, todo está relacionado con todo. Sí. En el cerebro se elabora todo. ¿Todo? No. Los chinos hace más de 3.500 años habían relacionado todos los órganos. Por ejemplo, hicieron la ley de los 5 elementos: tierra, fuego, aire, madera y metal. O sea,
la madera engendra el fuego engendra la tierra engendra al metal, el metal engendra el agua engendra la madera. Cada uno de esos elementos, de los 5 elementos, está relacionado con un órgano, o dos, o un par de órganos, mejor dicho, con los respectivos sentidos, con emociones. Por ejemplo, el órgano madera corresponde al hígado y vesícula biliar, a la primavera. La emoción es la ira. Engendra al fuego. La madera engendra el fuego. Que es corazón e intestino delgado. Fíjense que han relacionado el corazón y el intestino delgado, también al cerebro, hace más de 3.500 años. 1984, ahora, los neurocientíficos dijeron que la microbiota, o sea, las bacterias benéficas que tenemos en el intestino interactúan con el cerebro, con el corazón, y son responsables, esos bichitos microscópicos, son responsables de muchas de nuestras actitudes, por no decir de todas. O sea que el intestino está relacionado, el estómago, corazón e intestino delgado, hígado, vesícula, estómago, vaso, páncreas, pulmones del intestino grueso, riñones y vejiga. Pero cada uno de esos también con un órgano. El hígado con los ojos y con la visión. Y así sucesivamente. No vamos a si no seguimos hablando de medicina tradicional china, y no es el caso. Pero otra de las experiencias de los neurocientíficos fue hacer pasar distintas personas, pero tomemos uno solo. En este caso, yo paso delante de una cámara hace 20 años. Otra cosa, hace 20 años. Hace 19 años. Hace 10 años. Voy cambiando. Sí. A veces nos encontramos, nos sorprendemos mirando el piso cuando caminamos. Y esa no debe ser nuestra actitud. Otra experiencia. Pusieron una tira de cómica, de chistes, en la pantalla de una computadora, a esta altura. Y palabras positivas y negativas. Y pusieron otra con el sujeto mirando hacia abajo, ahí, con palabras positivas y negativas. Cuando el sujeto estaba mirando hacia arriba, recordaba más palabras positivas. Si estaba hacia abajo, estamos con el celular así, recordaba todo lo negativo, las palabras negativas.
Otra de las experiencias que hicieron fue poner un bolígrafo y hacer un electro en el cefalograma a un individuo. Qué cara fea. Cara de enojado, Sí. ¿cierto? Claro, porque tenía que sostener. Y después, Claro, sangriente. nada más que eso. El cerebro cambia. Está pensando que sonrío. Ha cambiado la actitud. Y cambian los humores del cuerpo. Cuando decimos está de mal humor, estamos empleando un término antiquísimo, porque antes a los líquidos del cuerpo se les decía humores. O te estás haciendo mala sangre. Sí. Y es cierto, la sangre se envenena. ¿Por qué? Porque hay una hormona que se genera con el estrés que se llama cortisol. Y eso intoxica nuestro organismo a través de la sangre, el cortisol. En cambio, otras hormonas son saludables, ¿no? Por eso cuando tenemos una actitud positiva, nos sentimos bien. Nuestro organismo no se enferma. La actitud mental, podríamos decir que es mucho. Cuando Jesús iba caminando y siente en él que alguien lo había tocado, le había tocado la túnica, y dice: ¿quién me ha tocado? Maestro, está apretujado entre toda la gente y pregunta quién te tocó. No, porque sé que alguien me ha tocado con intención. Entonces una mujer se acerca y le dice: maestro, yo te toqué. ¿Y por qué? Y porque sufro de metrorragia. Bueno, no le habrá dicho metrorragia, Sí. le habrá dicho Hemorragia. uterina, qué sé yo, ¿no? Y quería, dice: mujer, tu fe te ha sanado. O sea, su actitud mental, la confianza, de ahí viene la palabra confianza, de fe, ¿no es cierto? La fe lo había salvado. Y tengo otra anécdota cercana. A principios del siglo XX hubo una epidemia, bueno, hubo varias, ¿no? La llamada gripe española, Sí. que no era española, sino fue norteamericana, que se la llevaron a los franceses y se la cargaron a los españoles. Pero bueno, fueron los soldados norteamericanos que la llevaron a Francia, la denominada gripe española. Pero esa era una de las graves cosas que ocurrió. Otra fue la viruela. Había varios amigos en España, uno de ellos, mi abuelo paterno, Miguel, y un amigo de él habían ido a visitar al que estaba con viruela. El amigo no quiso entrar a la habitación. Mi abuelo entró, estuvo con el médico, salió y se lavó con alcohol. El alcohol solo desengrasa nomás. Para la viruela no hace nada. Nada. Sin embargo,
Mi abuelo vivió y el amigo que no quiso entrar murió. ¿Por qué? Porque Miedo. tenía miedo. El miedo. Y ahora vamos, ya que estamos hablando de miedo, dijimos hace un rato de una glandulita que era la alarma, especialmente del miedo y de cualquier cosa, ¿no? Que son las amígdalas cerebrales, están acá. Las amígdalas cerebrales que se agrandan. Cuando se agrandan, toman por cierto cosas que no son, o como peligrosas cosas que ya no son peligrosas. Y bueno, ¿cómo achicamos la amígdala? Agrandamos el hipocampo, que es el que la frena. Aparte del hipocampo ocuparse de la memoria, como dijimos, también se ocupa de la memoria la ínsula, otra región que tenemos en el cerebro un poquito más adelante y que ocupa pequeñas zonas del frontal, del parietal y del temporal, ¿cierto? Es las emociones van haciendo un recorrido ahí en la denominada ínsula o isla Rayel. Rayel, el alemán Eis se pronuncia Ay, ¿no? Rayel. ¿Por qué el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y no 3 como el derecho? Porque está el corazón ahí, para ese lado, apuntando para allá, un poquito. Nada más ahí. Entonces no lo apretemos, dejémoslo en libertad. Una preguntita. Sí. La expiración. La expiración puede ser por la nariz o por la boca. Porque en yoga, por ejemplo, enseñan que sea por la nariz. Sí. En yoga, generalmente, cuando uno quiere cargar energía, tiene que hacerlo por la nariz. Si uno quiere desintoxicarse, por la boca. Expiras por la boca. Inspiras, expiras. Hay un... Se inspira por la nariz y se expira por la boca. Se puede, sí, para desintoxicarse. Hay un ejercicio de yoga, también de Chikung, son primos, que se llama Vastrika, Claro. el fuelle, Sí. Vastrika. Sí, gástrica. Pero, ¿qué pasa? Estoy desintoxicando los pulmones, estoy sacando dióxido de carbono. Y ahí se expira por la boca. ¿Mm? Ahí se expira. Ahí se expira por la boca. En algunos ejercicios de purificación, ya estaba hiperventilando, y hay un ejercicio de yoga que es muy, muy importante para ir regulándonos. Es Por un orificio y por el otro. 3 veces en una, 3 veces en otra. ¿cómo? 3 veces en una, 3 veces en otra. No, un rato largo. ¿Sí? Eso Porque da la vuelta. limpia el cerebro. Pero ya estamos yendo a otra cosa. Ahí está todo el día. Bueno, pero un ejercicio. Pero bueno. la postura es fundamental y la actitud. Por eso hace años que estoy machacando, rompiendo un poco, ¿no? La paciencia de muchos.
con la cuestión de que salgamos con una sonrisa, tengamos una sonrisa, saludémonos. Cuando te dicen, Jesús dijo, cuando lo retaron diciéndole, maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Dice, el primero es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, semejante es a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. O sea que tenemos que querernos. Porque el sentido de la vida para